El aire en la majestuosa Basílica de Toledo era denso, casi tangible, cargado de historia y de una tensión sagrada. Era el año 589, y bajo las bóvedas que presenciaban el devenir de un mundo, el destino de Hispania estaba a punto de decidirse. En el trono, Recaredo I, rey de los visigodos, observaba la asamblea. A su lado, la nobleza guerrera, herederos de un imperio nómada que ahora dominaba la península. Ante ellos, agrupados en reverente silencio, los obispos de la Iglesia Católica, representantes de un pueblo antiguo, de una fe milenaria. Un silencio sepulcral cayó sobre la congregación cuando el monarca se levantó. Su voz, firme y clara, rompió el hechizo. Con palabras que resonarían por los siglos, el rey, hijo de Arrianos, renunciaba públicamente a la fe de sus padres. Negaba la herejía que había dividido su reino y con una solemnidad que conmovió hasta al más endurecido de los guerreros, profesaba su creencia en la fe católica, en la Santísima Trinidad, tal como la enseñaban los concilios de Roma y Nicea. Un murmullo, una oleada de asombro y alivio, recorrió la estancia. Uno a uno, los nobles visigodos, los poderosos de la tierra, se arrodillaron y siguieron a su rey. En ese instante, un reino entero abrazaba una nueva verdad, se sellaba una nueva identidad. Pero detrás de este rey, gestando este momento histórico durante años de sombra y de luz, se encontraba un hombre, un exiliado, un teólogo, un mentor. Su nombre era Leandro, y aquella era, ante el mundo y ante Dios, su victoria. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en Toledo aquel día, debemos viajar atrás en el tiempo. Debemos imaginar la Hispania del siglo VI, una tierra de contrastes y de heridas abiertas. Un reino visigodo, fuerte y asentado, pero profundamente fracturado. No era una fractura de ejércitos o de fronteras, sino una división mucho más profunda, una herida en el alma de la nación. Por un lado, la élite gobernante, los visigodos, orgullosos de su poder y fieles a una fe propia, el arrianismo. Por otro, la inmensa mayoría de la población, los hispanoromanos, descendientes de los antiguos ciudadanos del imperio, arraigados a la fe católica apostólica. ¿Qué era pues este arrianismo que mantenía a un reino en dos? En esencia, una sutileza teológica que lo cambiaba todo. Los arrianos, siguiendo las enseñanzas del presbítero Arrio de Alejandría, afirmaban que Cristo, el Hijo, no era Dios en la misma medida que el Padre, sino su primera y más perfecta criatura. Un ser sublime, un mediador, pero no consustancial al Padre. Para la mentalidad de la época, esto no era un detalle menor. Negar la divinidad de Cristo era desmoronar el propio cimiento de la salvación. Era la diferencia entre adorar a Dios o a una criatura, por más elevada que fuera. En medio de esta brecha espiritual, en la vibrante y cosmopolita Sevilla, nació Leandro, proveniente de una familia cuya piedad sería legendaria, una familia que daría a la Iglesia otros 3 santos, sus hermanos Isidoro y Fulgencio, y su hermana Florentina. Desde joven mostró una inteligencia y una fe que lo convertían en un faro. No era solo un hombre de su tiempo, era un hombre llamado a ser faro en la oscuridad, un pilar destinado a sostener la fe católica en un mundo que parecía decidido a aplastarla. La ascensión de Leandro al arzobispado de Sevilla no fue un simple nombramiento eclesiástico. En la compleja maraña de poder de la Hispania visigoda, ser arzobispo de una de las ciudades más importantes del reino era ocupar una posición de inmensa influencia política y social. Era ser el líder de un pueblo, el guía espiritual de miles de almas y, inevitablemente, una figura de referencia en el conflicto que consumía al reino. Su misión, desde el primer momento, fue doble. Por un lado, pastorar a su grey católica, consolando a los perseguidos, fortaleciendo a los vacilantes, administrando los sacramentos con devoción. Pero por otro, no podía permanecer al margen del gran drama nacional. Su voz, por su cargo y por su carisma, se convirtió pronto en la portavoz de la Iglesia Católica Hispanorromana. Lo que estaba en juego era la supervivencia misma de la fe de sus padres en un entorno hostil, la seguridad de un pueblo que veía cómo sus creencias eran consideradas una forma de disidencia política. Leandro no se refugió en su palacio episcopal,
salió a las calles, predicó con una valentía que rayaba en la provocación y escribió con una elocuencia que desarmaba a sus adversarios. Organizó la resistencia católica, no con armas, sino con la palabra y con la oración. Se convirtió, sin buscarlo, en el líder indiscutible de quienes se negaban a abandonar la fe de Roma. Su autoridad crecía, y con ella, su fama. Una fama que traspasó las murallas de Sevilla y llegó a oídos del hombre más poderoso de Hispania, el monarca visigodo, Leovigildo. El rey Leovigildo era un pragmático y un hombre de Estado. Para él, la unidad del reino era sagrada, y veía en la persistencia del arrianismo la única forma de mantener unida a su élite gobernante. La figura de Leandro, con su creciente influencia sobre la población hispano-romana y su intransigente defensa del catolicismo, comenzó a ser percibida no como una voz disidente, sino como una amenaza directa a su autoridad y a la estabilidad de su corona. La división religiosa era una grieta que podía hacerse abismo, y Leandro era, a sus ojos, el hombre que la ensanchaba. Lo que estaba en juego era, ahora, todo: la libertad de Leandro, su propia vida, y el futuro de la Iglesia Católica en toda la península. La confrontación era inevitable, y llegó, con la frialdad de un monarca que no permite que la simpatía nuble su juicio. Leovigildo decretó el exilio de Leandro de Sevilla. Fue despojado de su sede, separado de su comunidad y expulsado de la tierra que amaba y a la que servía. El golpe fue demoledor para la causa católica. Su líder, su faro, había sido apagado. Imaginemos la escena: la despedida del obispo en las puertas de la catedral, el rostro afligido de su pueblo, las lágrimas de los fieles que veían en su partida un presagio de oscuridad. La imagen del prelado, solo y con dignidad, emprendiendo el camino hacia un destino incierto, probablemente hacia Constantinopla, la capital del Imperio de Oriente, que aún mantenía la fe católica. El exilio parecía una derrota total, el fin de su influencia. Sin embargo, la providencia a menudo teje sus diseños con los hilos de la adversidad. Este forzado viaje, este aparente castigo, lo llevaría al corazón del mundo teológico de su tiempo, donde su espíritu sería templado y su destino forjado en el fuego. Mientras Leandro sufría las amarguras del destierro, algo mucho mayor estaba sucediendo en su alma. Su llegada a Constantinopla, la nueva Roma, fue como sumergirse en un océano de fe, cultura y poder. La ciudad imperial, con su suntuosa basílica de Santa Sofía, era el centro neurálgico del cristianismo ortodoxo. Allí, Leandro no encontró refugio, sino un taller de formación. Lo que estaba en juego para él era la oportunidad de transformar su sufrimiento en sabiduría. Aquella no era una temporada de ocio, sino de intenso estudio y oración. Entró en contacto con las grandes mentes teológicas de Oriente, debatió con los mejores exegetas y se sumergió en las fuentes de la tradición patrística. Adquirió las armas intelectuales que necesitaría para la gran batalla que aún estaba por venir, una batalla que se libraría no en el campo, sino en los concilios y en el corazón de un rey. Pero lo más decisivo de su estancia en Oriente fue el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la Iglesia. En la gran ciudad, Leandro conoció a un monje romano de humilde apariencia pero de talento prodigioso, un hombre llamado Gregorio, el que un día sería el Papa Gregorio Magno. Entre el hispano exiliado y el romano erudito, nació una de las amistades más fructíferas de la historia. Eran dos almas gemelas, unidas por una fe inquebrantable y una sed de conocimiento insaciable. Gregorio, con su profundo conocimiento de las escrituras y de la liturgia romana, enseñó a Leandro. Leandro, a su vez, compartió con Gregorio la firmeza y la piedad de la Iglesia hispana. Se intercambiaron cartas, obras y, sobre todo, una confianza mutua que trascendería el tiempo y la distancia. Cuando el destino llamó a Leandro de vuelta a España, este no regresó como un obispo vencido y humillado, volvió transformado. Regresó como un teólogo de talla mundial, como un diplomático formado en la corte imperial, y lo más importante, como un hombre portador de una visión más universal de la Iglesia, con un aliado inestimable en el trono de Pedro. El panorama en Hispania había cambiado radicalmente durante su ausencia. La muerte del rey Leovigildo había abierto un nuevo capítulo. Su hijo, Recaredo,
había ascendido al trono visigodo, y en el corazón del joven monarca anidaba una semilla de duda, una semilla que Leandro había ayudado a plantar años antes. Recaredo había crecido junto a su hermano Hermenegildo, quien, fuertemente influenciado por su esposa católica y muy probablemente por la guía espiritual de Leandro, se había convertido al catolicismo. La conversión de Hermenegildo le había costado la vida, convirtiéndose en mártir de la fe. Su sacrificio no fue en vano. Dejó una profunda huella en su hermano, una pregunta que no encontraba reposo. ¿Estaba su padre, estaba su pueblo, en el error? Lo que estaba en juego era el alma misma del reino. La decisión de Recaredo definiría el futuro de Hispania. Fue en este momento crucial cuando Leandro fue llamado de vuelta a Sevilla. Ya no era un proscrito perseguido, sino la figura más respetada e influyente del mundo católico hispano. Su regreso fue acogido con júbilo. Pronto se convirtió en el consejero espiritual más cercano a la reina Baddo, de ferviente fe católica, y, de forma decisiva, en el mentor y confidente del propio rey Recaredo. La persuasión de Leandro no fue un acto de imposición, sino una obra de paciencia y amistad. No solo desplegó ante el rey los argumentos teológicos que desmontaban el arrianismo, demostrando su inconsistencia con las Sagradas Escrituras. Sobre todo, le habló de corazón a corazón. Le mostró la belleza de la unidad, la fuerza que un reino podría alcanzar si visigodos e hispanoromanos dejaban de ser dos pueblos separados por una creencia para convertirse en uno solo, unidos por una misma fe y bautizados en el mismo Cristo. Le ofreció la paz que el catolicismo podía traer a una tierra marcada por la discordia. La semilla plantada por el mártir Hermenegildo y regada con la sabiduría del exiliado Leandro, finalmente germinó en el alma del rey. Recaredo tomó la decisión más monumental de su vida, una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia. Volvemos a la escena con la que comenzamos, pero ahora la contemplamos con la totalidad de la historia a nuestras espaldas. La majestuosa Basílica de Toledo, el año 589. El rey Recaredo se levanta para pronunciar su juramento. Ahora, cada palabra resuena con un nuevo significado. Entendemos el peso de su abjuración del arrianismo, la valentía que supone renunciar a la fe de sus ancestros. Vemos a los nobles visigodos y comprendemos que su gesto no es solo obediencia política, sino la culminación de un largo proceso interior, de una batalla espiritual. Y sobre todo, ahora vemos a Leandro. No es un mero espectador entre los obispos. Lo vemos de pie, cerca del rey, como el maestro, el guía, el arquitecto silencioso de este momento sublime. Es su triunfo, el fruto de su exilio, de sus estudios, de su fe inquebrantable. El Concilio de Toledo no fue un evento espontáneo. Fue la coronación de una vida entregada a Dios y a su pueblo. Se leyó la carta dogmática, el Tomus, enviada por el Papa, y la asamblea entera, reyes, nobles y obispos, aclamó la fe católica con una sola voz. Este fue el momento en que todo cambió para España. Tras los hechos, la historia se aceleró. La conversión del rey y la nobleza en Toledo tuvo que ser traducida en la realidad cotidiana del reino. Con el firme consejo de Leandro a su lado, el rey Recaredo promulgó una serie de leyes que daban cuerpo a la unidad espiritual. El arrianismo fue prohibido, sus iglesias entregadas al culto católico y el catolicismo proclamado como la fe oficial y única del reino visigodo. El impacto fue inmediato y profundo. Por primera vez en siglos, la fractura comenzaba a sanar. Visigodos e hispanoromanos, antes dos mundos enfrentados, empezaron a fusionarse. Compartían la misma fe, asistían a los mismos ritos, rezaban los mismos credos. De esta unión nació una nueva identidad, la de los hispanos, un pueblo unido bajo un mismo rey y sobre todo, bajo la misma cruz. El concepto de una España católica nacía en aquel preciso instante, sentando las bases de su futura identidad cultural y espiritual. Los últimos años de la vida de Leandro fueron los de un patriarca. Se convirtió en el gran consejero del reino, el pilar inamovible de la Iglesia hispánica que orientaba los pasos de reyes y obispos. Pero no fue solo un hombre de acción y política, fue también un escritor de profunda espiritualidad. Entre sus obras destaca la regla que escribió para su hermana Santa Florentina:
fundadora del monasterio de Sevilla. Este texto no es solo un manual de vida monástica, sino una joya de la literatura ascética, uno de los pilares fundacionales del monacato femenino en Occidente. Cuando su vida terrenal llegó a su fin, su recuerdo ya estaba grabado en la historia de su amada Hispania. Fue conocido como el apóstol de los visigodos, el padre de la Iglesia española. Su figura se alza como un puente entre dos mundos, el romano y el germánico, que él supo unir en la fe. Su obra no solo unificó un reino, sino que sentó las bases espirituales y culturales de lo que sería España durante los siglos venideros, creando una identidad tan fuerte que, incluso siglos después, bajo la dominación musulmana, perviviría como el motor de la Reconquista. San Leandro no solo convirtió a un rey, forjó el alma de una nación. Si la historia de estos hombres que forjaron nuestra fe te inspira, deja tu oración en los comentarios y suscríbete para descubrir más santos que cambiaron el mundo.